voy a presentarte un argentino que ahora está viviendo en la República Hermana de Perú. Es un hombre que es un maestro del yoga, tiene bastante para hablar de todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de nuestro espíritu, de nuestra psiquis y de nuestro cuerpo. Vamos a presentarlo tal vez inicialmente de una manera un poco más brutal o de una manera mucho más simple, quizá equívoca, porque se ha hecho famoso, porque él transmite la técnica de levantar peso con los testículos. Esto que puede sonar como algo absolutamente alocado, es real. Lo tengo del otro lado del teléfono a Fernando Calviño. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchás? Oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te escucho muy bien. Bueno, te escucho un poco bajo, a ver si podemos mejorar el audio. Déjame ver si podemos subirlo un poquito. Ahí lo vamos a subir. A ver, ahí estamos. Fernando, ¿cómo estás? Fernando, ¿me escuchás? Sí. Bien. Un poco cortado, pero te escucho. A ver. Bueno, vamos a probar por acá por WhatsApp, si no yo te paso una plataforma y nos comunicamos por ahí. Bueno, te presenté como el hombre que levanta peso con los testículos, produciendo un beneficio para el cuerpo y para, bueno, también, ¿por qué no decirlo?, para el espíritu. ¿Está bien? Sí, es para el cuerpo y sobre todo para la parte más interna del cuerpo, los órganos. Los órganos. También tiene que ver con las hormonas y también tiene que ver con los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, bien, el sistema inmunológico y, como bien vos dijiste, también el espíritu, ¿no? Bien. Bueno, cuando hablamos de levantar peso con los testículos, a ver, vamos a explicarlo bien. ¿De qué manera vos podés vincular una pesa, que se me ocurre que hay una soga o un hilo, no sé cómo decirlo, con los testículos, que es algo, bueno, para los varones una zona bastante delicada, ¿no? Explícanos concretamente cómo es que se enganchan las pesas a los testículos. Y después avanzamos, por supuesto. En realidad, uno puede decir levantar, pero en realidad también se puede usar la palabra sostener, ¿no? Sostener. Sostener peso. Y también no es de los testículos, sino es de los testículos y todo el aparato reproductor masculino, que hay una serie de tendones, ligamentos muy resistentes, que esos se conectan a través de un tejido interno que se llama tejido conectivo con todos los órganos del cuerpo hasta el cerebro. Bien. Entonces, en la zona de la pelvis. Sí. Ahora, ¿cómo? Es un tejido. Sí. ¿Cómo fijás? O sea, ¿lo envolvés con un paño? ¿Cómo haces el enganche, digamos, concretamente? Lo fijás como un lazo, en toda la parte, en la base del escroto. Sí. Que ahí hay 3 tendones que resisten 50 kilos cada uno. Es decir, que uno podría levantar hasta 150 kilos. ¿Qué es lo que hacen? Esto es una práctica muy común en Taiwán. Ajá. Y lo hacen en forma natural y parte de la cultura. Porque tiene que ver con la medicina china. Bien. Tiene que ver con la medicina china. Tiene que ver con los puntos de acupuntura, con el tema de la energía interna, de templar el espíritu. Sí. Pertenece a una práctica interna de las artes marciales. Ahora, vos, digamos, tu camino personal, vos comenzaste haciendo yoga, comenzaste haciendo artes marciales. Contanos un poco tu camino, por favor. Sí, empecé haciendo yoga, también artes marciales, y esta práctica me atrajo porque tiene que ver con la parte más interna del yoga, que es el tema del trabajo de la energía.
Sí. y a través del trabajo y del cultivo de la energía ayudar a cultivar y aumentar la conciencia del espíritu, ¿no? Sí. Es lo que llaman la energía ki, Entonces, es lo que llaman era, el ki. era una práctica que la practicaban los monjes budistas para fortalecer su cuerpo, pero también para aumentar su energía y poder desarrollar más el espíritu y la voluntad. Te preguntaba, ¿es lo que llaman en las artes marciales la energía ki? ¿El ki? ¿Es eso? Sí, exactamente, sí, Bien, es una práctica avanzada se llama del Chi Kung. Chi es energía y Kun es el control o el cultivo de la energía interna. bien. Eh, ¿Cómo llega a vos esta técnica de levantamiento de peso con los testículos? Digamos, cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te iniciaste? ¿Cómo tomaste contacto? Y después, en lo personal, ¿qué resultados te dio? Bueno, vino como un consejo de mi maestro de espiritual de yoga, eh, hablando sobre el cultivo de la energía, la transmutación de la energía sexual, y me dijo que había una técnica que estaba enseñada por un maestro tailandés, y bueno, y decidí ir a estudiarla allí, y eso fue cuando yo tenía 40 años, ahora tengo 66 años, y desde ahí no la dejé más. Me Bien. sirvió muchísimo para fortalecer mi cuerpo, mis órganos, para aumentar mi energía y para utilizar toda esa energía en el desarrollo personal y espiritual, ¿no? Es decir, fue una gran ayuda para el camino que yo ya había emprendido a través del yoga. Y lo pude sentir en cuanto a salud, pero también en cuanto a la energía interna que se llama chi y en yoga se llama prana, ¿no? Es decir, aumentó y Sí. potencializó todas las prácticas internas del yoga que tienen que ver con el cultivo de la energía y el trabajo de la energía y el despertar de los chakras y de las fuerzas internas del cuerpo. Es muy parecido el Qigong con el yoga. Cuando uno habla de yoga, uno sabe que uno de los beneficios del yoga es, por ejemplo, la elasticidad del cuerpo, esas posiciones que hacen que, digamos, mejore todo lo que es la circulación, tiene beneficios Sí, en los órganos. Bueno, realmente yo sí, sé que es muy positivo. sí, Pero esto es como un paso más adelante, o sea, estamos hablando de algo más jugado, ¿no? Por lo menos uno lo sí, toma como algo sí, medio, digamos, algo medio loco. Ahora, la realidad es sí, que, termino la idea, la realidad es que cuando yo investigué tu trabajo, tu recorrido, vos no sos ningún loco, sos una persona muy formada, sos un tipo muy reconocido incluso a nivel mundial, sos una persona respetada, o sea, claro, uno entre los varones dice, uy, sí, mirá si voy a andar levantando peso con los huevos, pero sí. esto evidentemente hay todo una explicación, no sé si científica, pero por lo menos me animo a decir milenaria, o sea que No, hay, sí, es milenaria y es científica. Muchas cosas de las que son milenarias ahora se explican a través de la neurociencia, a través de sí, básicamente a través de la neurociencia, ¿no? sí, Y esto tiene que ver, y después ellos lo hacían posiblemente conociendo todas estas cosas que después explica la neurociencia, ¿no? Por sí, ejemplo, ya en esa época, esta práctica es del año 500 de nuestra era, y figura en tratados. sí, Y ya conocían lo que se llama el tejido interno, la fascia, el tejido conectivo, sí. y tiene Eh, toda una explicación. Cuando vos recibís un alumno nuevo o un discípulo, no sé cómo se llama en tu actividad, una persona que se acerca a vos y te dice, bueno, quiero iniciar esta práctica, ¿correcto? Se me ocurre que empieza con poco peso, ¿verdad?
¿Y cómo es? Digamos, ¿la persona ya después de un par de prácticas empieza a sentir algún beneficio? ¿Te duele, no te duele? ¿Qué pasa? A ver, ahí perdimos la comunicación. Vamos a intentarla de nuevo. Vamos a ver si podemos... Y le reitero la pregunta. Estamos hablando con Fernando Calviño. Ahí restablecimos la comunicación. ¿Me escuchás, Fernando? Sí, Bien, perdón, te estaba diciendo, cuando vos recibís un nuevo discípulo, un nuevo alumno, que comienza con la práctica, se me ocurre que es con poco peso, y la pregunta es, sí, ¿qué siente la persona? ¿Empieza a sentir algún beneficio? ¿Le duele al otro día? ¿Cómo es? Contanos un no, poco. no. Como vos bien dijiste, empezás con muy poco peso. Es decir, ya está como asentado en el inconsciente nuestro de que esa zona es muy sensible y muy dolorosa si te llegan a pegar. Sí, Pero esto no, es lo que yo te decía, es decir, hay unos ligamentos y tendones tremendamente gruesos y tranquilamente podés colgarte 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos el primer día y no te va a doler. Y después el peso empieza a estirar, ¿entendés? sí, Extender. sí, Y lo que vos decías, que hay una base científica, porque si vos ves ahora una disección del cuerpo humano, podés ver el tejido conectivo que nace en esa zona pélvica, va envolviendo todos los órganos hacia arriba, los más importantes, por el corazón, los pulmones, y llega hasta la base del cerebro. Y eso ellos lo intuían. Y ahora la tejido conectivo y que es importantísimo por sí. las funciones que cumple el tejido conectivo. Le da estabilidad y suspensión a los órganos, le da transmisión de fuerzas, facilita la capacidad de deslizamiento y flexibilidad, llena compartimientos y conecta todas las estructuras del cuerpo, desde la pelvis hasta el cerebro. Entonces ellos conocían todo esto, igual que los yogis conocían el tema de la energía, Sí. y ahora la ciencia te puede decir, sí, sí, hay un tejido conectivo y nace ahí abajo y sube hacia arriba. Y encontrás Sí. en cualquier eh, revista científica esa conexión, ¿no? Yo estuve viendo algunos artículos sobre esto, digamos, imágenes anatómicas del cuerpo humano, donde además, digamos, todo lo vinculado al aparato genital internamente, hay un montón de ganglios y de órganos que están interconectados. ¿Es así? Sí, desde la pelvis hasta el cerebro vía este tejido conectivo. Bien. Por Ah, eso dicen que esta práctica incluso estimula el funcionamiento del pensamiento y del cerebro, aparte del de las hormonas. Incluso regenera la médula de los huesos que facilita la mayor producción de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Es decir, los esta es una varones, práctica sí. tremendamente poderosa. Los varones a partir de los 50, 60 años empezamos a producir menos testosterona, que bueno, tiene que ver con la producción de grasa, con la pérdida de deseo sexual, con también la pérdida de Sí, musculatura. Vos me estás diciendo que sí, esta práctica de alguna manera aumenta la producción de hormonas masculinas. sí, aumenta la producción de hormonas masculinas, te aumenta la sensación de placer y te aumenta la sensación de deseo. Ese es uno de los efectos colaterales que Bien. existe. Eso es uno de los efectos colaterales que existe. Para un tipo, a ver, vamos a ponerlo así, en el llano, un tipo deprimido, ponele a alguien que está sin pila, estresado, deprimido, hace esta práctica y le puede dar más pila, le da como mayor... Completamente, Ajá. completamente, porque tiene que ver con las hormonas y las hormonas pueden o aumentarte el estado de depresión o aumentarte el estado de euforia y de alegría.
Es decir, que es como una inyección de Sí. hormonas en el torrente sanguíneo. Le quiero contar a la gente, porque estuve viendo videos, cómo es el tema del levantamiento de pesas. Básicamente la persona se para con las piernas abiertas en una flexión de sus piernas y comienza a hacer un movimiento oscilatorio con los testículos y el pene enganchado a través de un paño con las pesas, y hace un movimiento oscilatorio con una cantidad de repeticiones, ¿verdad? Este, Es así. eh, Sí, correcto. digamos, no es que levantás como quien levanta pesas, viste, con el cuerpo. O sea, no es solamente, es levantar y hacer un balance, un movimiento pendular donde la pesa va hacia atrás y hacia adelante, ¿correcto? ¿Está Sí, bien? y ese sí, está perfecto. Y Sí. lo tenés que mover 140 veces, 140 veces, o sea, sincronizado con la respiración. 140 veces. Gradualmente vas aumentando el peso. Bien. Ahora, cada movimiento, ¿cómo se cuenta? ¿Hacia adelante es uno y hacia atrás es dos? ¿O uno es hacia No, adelante y atrás? es hacia adelante y hacia atrás lo contás como uno. Como uno, o sea, un balanceo completo, uno. Bien, 140. Ahora, preguntas. Acá tengo un oyente, que tenemos una sala de chat, que dice, por ejemplo, domesticar el dolor, ¿es el fin como probarse algo? Eh, pero no tiene que ver con el dolor, porque vos decís que no duele. No duele, es decir, depende del peso que vas utilizando. A medida que vas utilizando más peso, va ejerciendo más presión hacia abajo y empieza a apretar los testículos. Bien. Pero llega un punto, yo, por ejemplo, estoy levantando 82 kilos con cero dolor. Pero en algún momento de la práctica sentís un dolor. Cero dolor. Pero en algún momento sentís un dolor. Sí, cuando empezás a llegar a los 40, 45 kilos, empezás a sentir un dolor, pero es un dolor que surge en un momento y después pasa. ¿Es necesario levantar tantos kilos o no? ¿O de pronto podés quedarte en un kilaje bajo? No, podés quedarte en un quilaje bajo, y un quilaje bajo promedio por las que yo estuve enseñando son 15, 20 kilos. Y te produce. Pero Sí. vos pensás que solamente el hecho de que vos, primero que no empezás levantando peso, sino empezás haciendo masajes, frotaciones y estiramientos con la mano. Sí. Eso es lo primero. Vas Bien. preparando los tendones y los ligamentos y los vas estirando. Es decir, que ya ahí estás en la primera etapa. La segunda etapa consiste en ponerte 5 kilos y moverlo 140, 160 veces. Ahora, solamente ese hecho, estás cortando circulación por un tiempo, ¿sí? Que Sí. serán 4 minutos que te lleva todo el ejercicio. Cuando sacás el nudo, hay un torrente sanguíneo que va importante hacia esa zona. Sí. ¿Entendés? Solamente con 5 kilos. Sí. Entonces ya el estímulo es desde el principio. Y yo no sé si vos entraste al Instagram, pero hay videos de prácticas hechas en Taiwán que vos ves a un anciano en un andador, Sí. levantando peso. Lo vi. En un anciano de cerca de 80 kilos en andador, porque no se podía sostener por la fragilidad de su salud, Sí. iba a ese lugar para levantar peso. ¿Entendés? Y nunca va a levantar 70 kilos, pero con que levante 5, 6, 7 kilos, ya se le empieza a estimular todo su sistema inmunológico y Bien. todas sus hormonas. Y eso está filmado ahí en YouTube. Bien. No Bien. tenés que ser un tipo sano, al contrario, tenés que ser un tipo que estés teniendo algún problema de salud o que quieras prevenir cualquier problema de salud. Bien. Otra pregunta. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres tienen la misma práctica, nada más que es más interna. Ajá. Es decir, que sujetan
sujetan con los músculos internos de la vagina. En vez de colgarse, aprietan, pero levantan también. Y eso también es una práctica milenaria que tenía que ver con las... Es decir, por un lado tenía que ver con el mismo tema de la práctica en sí, que es aumentar la energía, Sí. pero por otro lado también es muy conocido en Tailandia, viste, el tema este de ejercitar las mujeres los músculos de la vagina, Pero ¿cómo lo enganchan? Sí, pero ¿cómo lo enganchan? las concubinas de los emperadores para darle más placer, porque llega a un punto tal que tienen tanto control sobre los músculos internos de la vagina que es lo mismo que Sí. la madre. Ahora, ¿Entendés? Si tienen tanto control. ¿cómo lo engancha la mujer? ¿Cómo es el procedimiento de enganchar la pesa a la vagina? Eso es lo que no entiendo. Usan huevos de jade, un huevo de jade Bien, con un hilo, entonces se introduce en el huevo jade. Esto también es una técnica occidental que la inventó un bien, médico para las mujeres, para restaurar sus músculos después del embarazo. Pero bien, los chinos fueron más allá, es decir, y era otro objetivo, pero es el mismo. bien. Se mete en un huevo de jade con un hilo y enganchan el hilo a pesas. Sí, Por supuesto, muchísimo menor, pero es el mismo ejercicio. Y lo mueven y después se complementa después con otra práctica que es como una especie de azotes con cañas de bambú por los meridianos bien. Eso, de eso todo te el iba, cuerpo. eso te iba a preguntar luego. Escúchame, Fernando, nosotros tenemos acá en la radio una plataforma que se llama Living Room, donde vienen oyentes a hablar después conmigo, pero había un oyente que quería hacerte una pregunta. Él está en el living y creo que vos lo vas a poder escuchar. Te quiere preguntar algo, Bien, ¿puede ser? sí, cómo no. Bueno, este oyente, acá cada uno se pone el nombre que quiere. Este oyente se llama Helado de Pollo y te quiere preguntar algo. A ver si está escuchando. Helado, buenas noches. Hacerle la pregunta que quieras a Fernando, que te está escuchando. Hola Fernando, buenas noches. Yo vengo siguiendo con mucha atención lo que decís y era justamente algo que había escrito en el chat con respecto si el dolor en esto de probarse, en la técnica que estás. Primero quiero decirte que la pregunta que te hago no tiene nada de sorna. Yo me imagino que alguno se puede reír con esto, no es mi caso. Yo te lo digo, te lo pregunto porque no me suma 1 más 1. Por eso aquí va. Cuando haces esta práctica, ¿no es cierto? Persiguiendo lo que vos decís, un determinado beneficio. ¿Por qué tiene que ser todo en base al dolor, al soportar, al dominar el dolor? No hay otra manera, no tenés el concepto de otra manera. Sí, ¿Me la expliqué hay. bien? ¿Me Hay, expliqué es bien? ¿Me decir, no expliqué se bien? trata de soportar el dolor, yo ya te lo digo, no se trata de soportar el dolor. Pero te Empezás con sometés masajes, empezás te con sometés a un estiramiento, ritual. ¿sí? No pasa por el tema del dolor, no pasa por el tema del dolor, pasa por el tema de masajes, pasa por el tema del estiramiento, y si vos, depende de vos donde quieras llegar, puede haber una etapa del dolor, pero es pasajera, es decir, es tan pasajera que ya ni lo recuerdo el dolor, ¿entendés? Es decir, si vos tenés que sumar dolor más beneficios, me acuerdo más de los beneficios que el del dolor. No, yo no siento dolor en este momento. No es que todos los días me someto a un dolor porque ya no tengo dolor. Yo quería decir, por ejemplo, que cuando uno recibe una sesión de masajes, hay algún momento donde hay un momento de dolor, pero después el beneficio es superior al dolor que uno pasó en la camilla de masajes, por ejemplo, ¿no? Sí, Estoy de yo acuerdo. pienso que sí. Exacto. El dolor, pero no es que uno esté, es decir, todos los días yo esté experimentando dolor, yo ya no experimento más dolor. Sé dolor. Quizás yo no Y las entendí bien. personas con las que les he enseñado tampoco sienten dolor.
en este momento y tampoco han sentido mucho dolor durante la práctica. Bien. Helado, ¿qué más querés preguntar? No, que quería saber, quizás yo malentendí los beneficios de esta práctica. Eh, Se corta. claro, que quizás, Sí. ¿se escucha? Sí, sí, se bien? escucha. Sí, se va. Y, entonces, quería preguntarle también, ¿podría haber elegido otro canal para canalizar estos beneficios? O, por ejemplo, otra manera de lograr ese estiramiento que menciona. Bueno, vamos a ver. Creo que lo perdimos de nuevo a Fernando. Ahí está Fernando. Reiterale la pregunta, Fernando, por favor. Que cuando él comenzó, ¿por qué tuvo que justamente dar el punto ahí? ¿Quién fue el maestro? ¿Quién lo indujo a esta práctica? Sí, Y si hay otro canal o otra manera de lograr este famoso estiramiento, sí. ¿no? Porque la verdad yo lo veo como no una práctica muy cómoda, ¿no? Más Bien, allá de que bien. suele suceder como mencionó anteriormente, que Fernando, no pudo ¿escuchaste la estar. pregunta? ¿Escuchaste la pregunta? No, en parte, en Bueno, te parte. pregunta Helado quién fue el maestro que te llevó a esta práctica y si hay otra manera de lograr el mismo beneficio sin esto que Helado dice que lo ve un poco impráctico. No, mira, como práctico es muy práctico, porque es una práctica que te lleva 10 minutos en total. Claro, bien, Es lo más práctico que existe, es decir, son sí. 10 minutos de tu día que aplicas en esta práctica. 10 minutos todos los días, ¿verdad? Sí, o no, todos los días o 3 veces por semana mínimo, Bien, pero te lleva 10 minutos, 15 como máximo, como correcto. máximo. ¿Y quién fue el maestro que te llevó o que te reveló de alguna manera este beneficio, esta práctica? Esto es una práctica que está difundida en libros. Bien, No se conocía en el momento que yo la practiqué, pero es una práctica que ya te vuelvo a decir, en Taiwán sí, y en China es súper conocida. bien. Tan conocida que hay videos en YouTube que la gente va a estos lugares que se llaman centros de Qigong y practican juntos. ¿Cuál es el nombre de esta práctica? En el mismo lugar hay 10 personas con sus Sí, polleras moviendo el peso de distintas edades, sí, eh, y lo hacen en forma como si acá fueras a un gimnasio, ¿entendés? Es bien, decir, es como una especie de deporte nacional allá, es correcto. común. ¿Cuál es el nombre de esta práctica, por si alguien la quiere buscar en internet? Técnicamente se llama Shi, S-H-I, Sui, S-U-I, Xi Shui Jing, Jing. X-I-N-G. Bien. Sí, Yui, bien. También se llama, también el tratado original se llama el lavado de la médula ósea y del cerebro. Ese es el otro título que tiene, y hay un libro también editado en España que lo venden en varias librerías. Bien, lo último que te iba a preguntar, yo he visto que después hay otra parte de la práctica, creo que es posterior, que es golpearse el cuerpo, el pecho, los laterales, levantando el brazo en la zona de la axila un poco más bajo, con varas de bambú. Contanos eso, ¿por qué es y Sí, para qué sirve? con vara de bambú o también era antiguamente, también ahora con varas de acero inoxidable. Sí, Eso es para vas golpeándote después de la práctica para compactar la energía que generás en la médula de los huesos. ajá, Por eso la práctica se llama el lavado de la médula ósea y del cerebro. sí. En realidad es para eso, Y es para esos, eso. y esos golpes de alguna manera completan todo el ciclo, digamos. Sí, porque los huesos son porosos, todos los huesos del cuerpo son porosos. Y esto hace que vibren todos los huesos.
y la energía que generaste y las hormonas que generaste es como que penetran más en la médula de los huesos. Bien. Vos, Esa es la práctica sí. completa. Vos ahora Y estás... después sigue más haciendo un trabajo de meditación donde movés la energía con la mente por determinados canales del cuerpo, uno Ajá, frontal y otro posterior. Esa es la energía, esa es la práctica completa. bien. Es decir, que es una práctica interna. Vos ahora estás viviendo en Perú, ¿verdad? ¿En Lima estás? Sí, desde diciembre nos hemos mudado acá en Lima y trajimos nuestra escuela de yoga acá Bien. en Y Lima. tenés alumnos o discípulos donde tenés distintos grupos, me imagino, donde harán esta práctica o también harán yoga. No sé cómo lo tenés armado. Sí, esta es una práctica que se hace en forma acá individual. En Ajá, China se hace más en forma colectiva. Acá es una práctica que se hace en forma particular y privada, bien. como un curso aparte, como un curso aparte. Pero acá básicamente nosotros nos dedicamos como lo hacíamos en Argentina, a la enseñanza del yoga, a dar profesorados, talleres, cursos, Sí. retiros. Y esta es una práctica que figura como un curso más de los que damos nosotros, pero en forma particular. Seguís Porque esa es haciendo, la mejor forma de aprenderlo es en forma particular. claro, Porque cada uno está en un determinado estado físico, claro, con una estructura mental distinta, ¿viste? sí, sí. Entonces es mejor hacerlo en forma particular. ¿Seguís haciendo artes marciales vos? No, no. Hago artes marciales como estas que son artes marciales internas, Bien, pero hago yoga en cuanto a yoga integral, digamos, no solamente posturas de yoga, sino todo el trabajo trabajo de energías internas, los chakras, concentración, meditación. Nos gusta con mi esposa el deporte, salimos a andar en bicicleta y nuestro plan es estar viviendo en Cusco, ah, en la mira, montaña. sí, sí, conozco Cusco, muy lindo lugar. Acá Sí, pregunta, ahí, ahí ese es el plan, irse a vivir bien, ahí y dar retiros ahí y dar cursos allá en Cusco y acá en Lima. bien. Acá llega un WhatsApp del oyente Luisito que te pregunta por el Tai Chi Chuan. ¿Qué opinas de él? Si lo ves beneficioso. Sí, hay que ver con toda la parte interna de las ideas. Perdón, se Es, cortó. Repetí lo que está dijiste. totalmente. Repetí que se cortó. El Tai Chi Chuan ¿Es parte? Ahí se cortó. tiene los chinos, ¿no? Sí, El Tai Chi Chuan tiene que ver con el movimiento de la energía bien, a través del movimiento del cuerpo. ok, Es una práctica complementaria a esta práctica. Es bien, decir, esta práctica aumenta todavía más la potencialidad del Tai Chi Chuan. correcto. Bueno, por último, ¿dónde te puede encontrar la gente que esté interesada en vincularse contigo para hablar, para preguntarte algo, lo que sea? ¿Cómo te encuentran en las Bueno, redes? por nuestra página, por nuestro Instagram, estamos en las redes. Bien, y se llama, contale a la gente, CD Yoga. bien. Si no pueden Esa es buscar, si nuestra. no pueden buscar Fernando Calviño con ñ, Fernando Calviño, y ahí también te van a encontrar. Si buscan un poquito, También, te van a encontrar. CD Yoga, Fernando Calviño, @gmail.com. Bueno, Fernando, la verdad sorprendente la actividad. Es la primera vez que entrevistamos a una persona que se dedica a esto, pero me parece muy interesante. Sí, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Fue un placer y preguntas muy inteligentes. Bueno, gracias. Helado, ¿lo querés saludar para finalizar la entrevista acá a Fernando? ¿Le querés Claro decir que algo? sí,
Muchísimas gracias por las respuestas, los felicito y hay una última pregunta que quería hacerle. ¿Qué edad es la que usted aconseja para practicar esta práctica, ¿no? Y lo despido. Buenas noches. ¿Qué es lo que aconsejo? ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Yo pienso que no antes de los 18, 19 años, ¿sí? Pero si entras a YouTube, hay mucha gente joven practicando en China, porque es parte de las prácticas de artes marciales del Tai Chi Chuan, del Kung Fu. Es una práctica auxiliar. Pero para mi experiencia, muchas personas a partir de los 50 años que se acercan para esta práctica, porque Bien. pareciera Muchísimas ser gracias, que a los Fernando. 50 años el hombre empieza a decrecer su energía y su entusiasmo, digamos, ¿no? Bien. Entonces, por lo que yo veo, la gente que se acerca a esta práctica es a partir de los 50 años para arriba. Pero si hay Muchísimas problemas de gracias. salud, que hay mucha gente, desgraciadamente, que tiene problemas de salud antes de esa edad, que puede ser a los 25, siempre es aconsejable, ¿no? Bien. Tanto Bueno, para recuperarse como para prevenir. muy Pero te bien. vuelvo a decir, en China está sentado en la cultura y hay muchísima gente joven que es sana y que lo practica porque potencializa las artes marciales externas, el kung fu, el karate, porque te da más energía. Perfecto. Bueno, hemos hablado con Fernando Calviño, búsquenlo en las redes, un tema interesante, algo desconocido para todos nosotros. Así que muchas gracias, Fernando, por esta charla que hemos tenido acá en Puchero Misterioso. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Rosco. Gracias.